es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que como ustedes saben lo hacemos siempre con mucho cariño y con el afán de que en el camino de la vida pues vayamos aprendiendo, reflexionando, haciendo los cambios necesarios para tener una vida maravillosa, porque finalmente solamente tenemos una vida y tenemos que tratarla de vivir de la mejor manera, dar lo mejor de nosotros a los demás y también valorar, aprovechar, agradecer todo lo que los demás nos pueden dar. Agradezco yo a mi productor Sergio Enríquez Morín y también a Héctor, que está aquí en los controles, que permiten que este programa te llegue a ti de la mejor manera. Y tú sabes que en este programa tratamos no solamente de tocar algunos temas de espiritualidad, de cultura, de psicología, sino también tratamos de responder algunas preguntas que, como tú y yo, siempre se nos van presentando en la vida y de repente, pues gracias a esa curiosidad que el ser humano tiene de aprender más, de resolver sus problemas, pues tratamos de tocar. Y me han llegado algunas preguntas que en este día voy a tratar de conjuntar. Y todas tienen que ver con qué es un presbítero, qué es un diácono, qué hace un obispo, cómo empezaron a funcionar los obispos, qué es la Iglesia católica y apostólica, en fin. Así que hoy vamos a hablar de la Iglesia, si te parece, la Iglesia y su jerarquía. De tal manera que puedas tener un acercamiento a lo que la Iglesia considera los distintos niveles de servicio, la organización, la responsabilidad, porque en la Iglesia el ser obispo no significa ser más que un sacerdote o que un laico. No. Todos a nivel humano, todos a nivel cristiano, somos hijos de Dios y nadie vale más, nadie vale menos. Simplemente tenemos un servicio distinto, una responsabilidad, un cargo totalmente distinto. Y bueno, precisamente, ¿a quién se le da más responsabilidad? Pues se supone que a la gente que está más capacitada, a la gente que tiene mayores dones, a la gente que tiene mayor experiencia. Así que no se trata aquí de pensar que, ¡ay, señor obispo, usted que está más cerca de Dios! No, esto es una cosa incorrecta. Los obispos no están más cerca de Dios que tú o yo. ¡Ay, usted, padrecito, que está más cerca de Dios! No. Dios, en ese sentido, no tiene una jerarquía para decir, a este le hago más caso que a este otro. No, hay distinción de servicios, hay distinción de cargos, pero en cuanto a la valoración de todas las personas, pues todos tenemos exactamente la misma valoración. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece, hablando de lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana, porque estas son las palabras que utilizamos cuando decimos el credo o cuando alguien nos pregunta, oiga, ¿y usted a qué religión pertenece? Y aquí hay que tener mucha atención porque de repente nos podemos descontrolar o alguien nos puede engañar si no tomamos en cuenta alguna palabra en particular. Bueno, comenzamos diciendo que la palabra iglesia es una palabra que se deriva de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, comunidad. Así que esta palabra la puede utilizar cualquier grupo que se reúne para tratar cualquier asunto. En la Grecia antigua, esta palabra significa simplemente varias personas se reúnen para tratar algún asunto jurídico, algún asunto en bien de la comunidad. Bueno, eso es una eclesia.
Esta palabra la utilizaron los primeros cristianos para indicar que ellos se reunían para celebrar la fe, para celebrar la liturgia, para enfrentar distintos problemas, para ayudar a los necesitados. Así que esta palabra la puede utilizar cualquier grupo religioso. Fíjate, cualquier grupo religioso, sea cristiano o no cristiano, católico o no católico. Por eso tú encontrarás de repente grupos que se llaman Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o Iglesia Pentecostal, o Iglesia Adventista, o Iglesia de la Luz del Mundo. Bueno, es una palabra en general, así que no basta decir que tú eres parte de la iglesia, porque alguien diría, bueno, ¿pero de cuál? O bien que tú digas, bueno, es que entré a esta iglesia de la Luz del Mundo y es igual que la mía. No, porque esta palabra es muy amplia. Por esta razón, se une a la palabra iglesia, en el caso nuestro, la palabra católica, otra palabra griega, y dirás, ay padre, ¿y por qué están estas palabras griegas? Bueno, pues sencillamente porque los primeros cristianos estaban en una época en que los griegos habían llegado a distintos lugares y habían desarrollado la cultura, habían desarrollado la escritura, la filosofía, la medicina, y precisamente este idioma se convirtió en un idioma para tratar los asuntos cultos, los asuntos de la gente valiosa. Y por esta razón, como se consideraba que la palabra de Dios, su mensaje, era altamente valioso, se empezaron a utilizar palabras griegas. ¿Qué significa la palabra católico? Significa universal. Esto significa, ya uniéndolo a la palabra eclesia, que la reunión que tenemos nosotros está abierta a cualquier persona que quiera acercarse para escuchar la palabra de Dios, para participar de la liturgia, etc. ¿Y por qué está abierta nuestra comunidad? Porque Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Cristo no vino a salvar únicamente a la gente de piel blanca, o de tal estatura, o de tal continente, o de tal edad, o de tal partido político. No, Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, nuestra iglesia está abierta a todos. Y aquí es muy interesante esto. Fíjate que si tú vas a una iglesia, a la entrada de las iglesias no te van a pedir ni credencial, ni te van a preguntar si eres católico o no. Cualquier gente puede entrar a nuestras iglesias, a diferencia de otras comunidades. Si tú vas a otra comunidad y no te conocen, no te dejan entrar. Si no eres parte de su grupo, no te dejan entrar. Y en la iglesia católica, claro que siempre está abierta la puerta para que pueda entrar cualquiera. Iglesia católica, entonces vamos hablando ya una reunión abierta para todos. Después tenemos la palabra apostólica. Esta palabra nos indica que nuestra iglesia no fue fundada por Martín Lutero, no fue fundada por Calvino, no fue fundada por John Smith, porque hay muchas iglesias como la de los Testigos de Jehová o algunas otras como la Luz del Mundo que no fueron fundadas por Cristo. Tienen un fundador que aparece en el siglo XVI, XVII, XVIII o más adelante. En cambio, nuestra iglesia está fundada por Cristo y por lo tanto se remonta a los inicios precisamente de la era cristiana, a la época de Cristo. A diferencia de las iglesias llamadas evangélicas o protestantes, bueno, este grupo de personas tienen una iglesia muy respetable, pero que fue fundada en el siglo XVI. Hay una gran diferencia en que nuestra iglesia esté fundada en el siglo I y otra que las iglesias estén fundadas en el siglo XVI, o por ejemplo la de los Testigos de Jehová, que tiene menos tiempo de estar formada, unos 100 años aproximadamente. El siguiente término es Iglesia Católica Apostólica, y ahora nos vamos a la palabra romana. ¿Por qué? Porque tú sabes que San Pedro y San Pablo
murieron en Roma martirizados juntamente con una gran cantidad de hombres, mujeres, adolescentes, niños, ancianos que fueron martirizados por el Imperio Romano, y ahí quedó la tumba de Pedro y de Pablo. Y como en Jerusalén, el lugar donde vivía Cristo, donde murió Cristo, donde predicaba, Nazaret y todos aquellos lugares estaban ocupados por los musulmanes y por otros grupos, pues la iglesia no podía tener ahí su sede visible, y por esta razón quedó en Roma. Pero de esto continuaremos hablando en este programa en el que te estamos respondiendo a tantas dudas. Regresamos enseguida, no le cambies. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos, porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en donde estamos respondiendo a tus inquietudes, a tus cuestionamientos, a tus preguntas, y estamos hablando de la jerarquía en la Iglesia. ¿Por qué lleva este título de Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Quiénes son los obispos? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Cómo se eligen? Etcétera. En el bloque anterior ya describimos lo que es la Iglesia Católica, Apostólica, y mencionábamos que la Iglesia tuvo que organizarse particularmente para tener una sede, un lugar visible para todo el mundo, para todos los creyentes, y este se encontró en Roma. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que conocemos como Tierra Santa, en primer lugar, fue destruido por los romanos poco tiempo después de que Cristo murió y resucitó, así que tanto judíos como cristianos tuvieron que alejarse de aquella zona. Más adelante fue ocupada por los romanos para hacer algunas construcciones de tipo romano, y los cristianos y los judíos no se sintieron tan bien porque no tenían las circunstancias, las condiciones adecuadas para vivir bien. Y lamentablemente después llegó un grupo que fue fundado por Mahoma, y este grupo es el grupo al que conocemos como el Islam. Los musulmanes se apoderaron de aquella zona y durante mucho tiempo la tuvieron en sus manos. Todavía incluso hasta nuestros días hay lugares que están en manos de los musulmanes. Los católicos
con la unión del Papa y varios reyes, varios ejércitos en caballería, trataron de reconquistar, volver a tener en sus manos Tierra Santa en lo que nosotros conocemos como las cruzadas. Es decir, hubo una cruzada para recuperar Tierra Santa. Y aunque en algún momento los cristianos pudieron vencer a los musulmanes, lamentablemente los musulmanes no permitieron que esto sucediera. Y por esta razón, como te decía, hasta nuestros días, Tierra Santa está ocupada en muchos lugares por musulmanes. ¿Cómo es que ahora la gente puede llegar a Tierra Santa y visitarla? Bueno, para eso tuvieron que pasar muchas cosas. Entre otras, te comento que gracias a San Francisco de Asís, que viajó a aquellos lugares, pero no con caballos, no con armaduras, no con armas para combatir a los musulmanes, sino en son de paz diciendo: hermanos musulmanes, no vengo a quitarles sus terrenos, no vengo a hacerles la guerra, no vengo a otra cosa, sino simplemente a estar en estos lugares, permítanme entrar en forma pacífica. Pues de esta manera los seguidores de San Francisco, que fueron los franciscanos, empezaron a llegar a estos lugares y poco a poquito fueron obteniendo el permiso para vivir en un lugar. Después lograron adquirir un terreno pequeñito, después otro terrenito más grande, después se pusieron a estudiar dónde había estado la casa donde vivió Cristo y lograron comprar ese terrenito o alguno cercano, y poco a poquito la apertura de los musulmanes, los cambios en los gobiernos, permitieron que actualmente, aunque Tierra Santa está en manos de los judíos, en manos de los musulmanes, también una parte está en manos de los cristianos. Pero bueno, entonces, bajo esta circunstancia que yo te estoy comentando, los cristianos no podían estar en Jerusalén, en Tierra Santa, y bueno, qué mejor lugar para tener una sede que Roma, la tierra de los mártires, la tierra en donde se fue gestando poco a poquito una forma de mantener unida a la Iglesia a través de una cabeza, que es precisamente el Papa. Pero además por algo también particularmente interesante, porque fíjense amigos que en tiempo de Cristo, recordarán ustedes, ¿cuál era el poder más grande que había? El poder terreno, pues era el poder del César. El Imperio Romano se había extendido desde Italia, los romanos habían conquistado toda Italia, las islas, Sicilia, Córcega, Cerdeña, habían conquistado lo que es España, Francia, lo que era una parte de Alemania, Grecia, en fin, se habían extendido a Turquía, hasta el Medio Oriente. Era el ejército más importante que había y parecía que este ejército iba a terminar con la Iglesia. El grupo, el puñadito de cristianos que iban predicando, de hecho el libro del Apocalipsis nos presenta a el Imperio Romano y las persecuciones como un dragón de 7 cabezas que quiere destruir a la Iglesia, pero el libro del Apocalipsis nos dice que aparece Miguel, el poder de Dios, y vence a aquel dragón. Y esto sucedió. El Imperio Romano, fíjense, con todos sus monumentos, con todo su ejército, con todos sus césares, con toda su cultura, cayó. Y en cambio, la Iglesia, aún a pesar de las persecuciones, de tantos conflictos, la Iglesia continúa hasta el día de hoy. Y el que la Iglesia tenga su sede en Roma, pues significa precisamente que Dios permitió que, con su poder, la Iglesia fuera más fuerte que el Imperio Romano que la persiguió durante mucho tiempo. Así que Iglesia católica, apostólica y romana. Hay una diferencia, por lo tanto, entre otras iglesias, como ya te he mencionado, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, los Testigos de Jehová, y también de la Iglesia ortodoxa, porque, a diferencia de la Iglesia católica, hay otro grupo de personas que también fueron fundados por Cristo, pero en un momento determinado se separaron de la Iglesia católica y son la Iglesia ortodoxa, de la cual ya hemos hablado en otro momento. Pero continuando con el tema de la jerarquía, ¿qué significa la palabra jerarquía? Bueno, jerarquía significa darle un valor distinto a cosas o a personas.
Por ejemplo, a nivel de billetes, vamos a hablar de jerarquía. ¿Qué billete tiene más valor? ¿El de 1,000, el de 100 o el de a 20? Bueno, el de 1,000. Entonces, en la jerarquía de los billetes, el billete de 1,000 es el de la más alta jerarquía, porque no hay billete de 5,000 ni de 10,000. Bueno, en el mundo de los militares, también hay gente que está al frente de un gran batallón, hay gente que está al frente de un grupo más pequeño, hay gente que acaba de entrar apenas al ejército y se está formando, y por esta razón existe el general, existe también el teniente, el coronel y lo que consideraríamos como el soldado, que podía ser de infantería, aquellos que caminan, o de caballería, aquellos que especialmente se manejan a través de algún corcel. Bueno, en la iglesia también tenemos que hablar de una jerarquía, pero por servicio, por cargos, por responsabilidades. Y dentro de la iglesia nosotros encontramos que los apóstoles fueron creando poco a poquito esta jerarquía. De hecho, ya desde la palabra apóstol encontramos que hay una jerarquía, porque no es lo mismo ser apóstol que ser discípulo. Fíjate, la Biblia nos habla de que Cristo tuvo apóstoles y que Cristo tuvo discípulos. Los apóstoles fueron discípulos, pero fueron algo más que discípulos. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre un apóstol y un discípulo? Ándale, es una cosa muy interesante. Bueno, mira, para ser apóstol se tuvo que no solamente haber estado acompañando a Cristo, escuchando su predicación, viendo algunos de sus milagros, sino sobre todo, aquí es lo importante, haber visto a Cristo resucitado. Haber visto a Cristo resucitado. De tal manera que muchos siguieron a Cristo, además de los 12 apóstoles, pero no todos lo vieron resucitado. Cristo no se les apareció a todos. Y no todos estuvieron acompañando a Cristo en los momentos más importantes de su vida. Y otra cosa más importante, no todos fueron llamados por Cristo para ser sus apóstoles. El Evangelio nos menciona a nosotros, a los 12 apóstoles, y nos menciona su nombre. Aunque uno le falló, bueno, ahí estaban los 12, y aunque cuando Judas Iscariote se intenta ahorcar y cuando se cuelga de la soga, su cuerpo cae y se rompe la cabeza, bueno, alguien que había estado con ellos, que había sido testigo de alguna manera, toma su lugar, y ese será San Matías. De tal manera que la Iglesia Católica Apostólica está fundada sobre los apóstoles, y nosotros decimos, ¿quiénes son apóstoles? Estos que te acabo de mencionar. ¿Quiénes son discípulos? Ahorita lo veremos al regreso del corte. Seguimos aquí en Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo? ¿Y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. En Tu Camino,
Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y continuamos con el tema de la diferencia entre ser apóstol y ser discípulo. Y hemos dicho que ser discípulo es cualquier persona que se acerca para aprender gracias a un maestro, gracias a un enseñante, gracias a alguien que tiene mayor conocimiento que el que quiere aprender. Mucha gente se acercaba a Cristo para escuchar sus palabras, sus parábolas, sus sermones. Otros se acercaban admirados para ver sus milagros, pero no tenían ganas de aprender de Él. Simplemente lo veían quizás como un mago, como un hechicero, como un curandero. Estos no eran discípulos propiamente. Pero entre los discípulos, los que Cristo llamó para que aprendieran, para que lo escucharan, para que vieran, entonces tenemos el grupo de los 12 apóstoles. Cuando Cristo sube a los cielos, envía a los apóstoles para que vayan por todo el mundo y prediquen lo que Él ha enseñado, es decir, la buena nueva, que en griego se dice el Evangelio. Y los apóstoles se separan, una primera parte de 2 en 2, recorriendo algunos territorios y llegando a un determinado lugar, se separan también este par para poder tener un mejor trabajo. ¿Qué hacen los apóstoles? Van formando una comunidad. Cuando un grupo de creyentes empieza a creer, cuando un grupo de creyentes empieza a bautizarse, empieza a formar comunidad, empiezan a tener claridad de las enseñanzas de Cristo, reciben la catequesis, están firmes en la fe, bueno, los apóstoles se van de aquel lugar pensando que la comunidad ya se quedó más o menos firme, pero para que se quede más fuerte, antes de irse dicen, vamos a dejar aquí a una persona que se encargue pues de estar al frente de la comunidad. Bueno, porque tú sabes que si tú dices en algún lugar, ahí les encargo esto, pero no nombras a un encargado, todo el mundo se hace de la vista gorda, nadie se hace responsable y las cosas no marchan bien. Por eso siempre es importante poner a una persona con nombre, con cara, que todo el mundo lo conozca y digan, este es el responsable, este es el encargado. ¿A quién pondrías tú si fueras el apóstol? ¿A la persona más irresponsable? ¿A la persona con menos conocimiento? ¿A la persona que no le dedica tiempo a lo que tú le pediste que hiciera? Pues por supuesto que no. Por esta razón, los apóstoles empezaron a elegir a personas particulares que cumplían con determinados requisitos. Y gracias a esto la comunidad se mantenía unida, gracias a esto la comunidad oraba junta, gracias a esto el dirigente hacía que las cosas se compartieran con los más pobres y así es como se fueron formando las iglesias en determinados territorios. Y no me refiero a construcciones de edificios, porque durante los primeros siglos los cristianos se reunían en casas porque eran perseguidos por el imperio y no podían construir un edificio para que el imperio dijera, ahí están reunidos todos, sino que tenían sus reuniones en una forma más modesta. ¿Cómo se le llamó a el encargado que los apóstoles iban dejando? En griego se le llamó episcopo, que se traduce al español como obispo.
¿Qué significa en griego episcopo? Significa vigilante o inspector. A través de ellos, esto es muy importante, se mantiene la sucesión apostólica. A ver, ¿a qué me refiero? Antes de que Cristo subiera a los cielos, les envió a los apóstoles a predicar, pero también más adelante les dio el Espíritu Santo para que pudieran tener el poder de perdonar los pecados y muchas otras cosas más. No era suficiente que los apóstoles le dijeran a alguien: yo te nombro a ti obispo. Muy bien, ¿y con qué poder voy a hacer esto? Aquí está el detalle. Los apóstoles transmitían el poder que recibieron de Cristo a los nuevos obispos. ¿Cómo lo transmitían? ¿Solamente con la palabra? No. Había un gesto que se sigue utilizando todavía hasta el día de hoy. Los apóstoles imponían las manos sobre aquella persona a la que le estaban dando este poder y le transmitían ese poder. Fíjate qué interesante. Aquel obispo más adelante también transmitía este poder a través de la imposición de manos. Y así, de generación en generación, de siglo en siglo, los obispos han ido transmitiendo este poder de unos a otros, de tal manera que hasta nuestros días, ¿cómo podemos decir que el obispo tiene el poder del Espíritu Santo? Porque lo recibió de su antecesor, y él de su antecesor, y él del anterior, y del anterior, y del anterior, hasta llegar a Cristo. A diferencia de otras comunidades fundadas, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, XVIII o recientemente. Alguien puede decir: estoy fundando una comunidad religiosa. Muy bien. ¿De quién recibiste el Espíritu Santo? ¿Me puedes decir? Pues de Dios. Bueno, tú puedes decir eso. Nosotros, a diferencia tuya, podemos decir que el Espíritu ha sido pasado de generación en generación desde el tiempo de los apóstoles. En cambio tú dices que fundaste tu iglesia en el siglo XVI. Bueno, del siglo XVI hasta el tiempo de Cristo hay una gran distancia. ¿Y cómo saber que Cristo realmente te dio el Espíritu Santo? Porque Cristo hace 16 siglos que ya no estaba. O la acabas de fundar tu comunidad hace 100 años y dices que recibiste el Espíritu Santo. Bueno, está bien, se vale decir lo que cada quien quiera decir, pero nosotros tenemos una certeza. Desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, los obispos, primero de apóstol a obispo y después de obispo a obispo, se ha ido manteniendo la sucesión apostólica. De tal manera que los obispos son conocidos por esta responsabilidad y a ellos se les llama el ordinario del lugar. Cuando tú escuches que en la iglesia se dice el ordinario de la Arquidiócesis de México, el ordinario de la Arquidiócesis de Monterrey es fulanito de tal, se está refiriendo al obispo. En unión con el Papa, todos los obispos del mundo forman lo que se conoce como el colegio episcopal. ¡Ay, padre! ¿A poco van al colegio, van a la escuela? No, es que fíjate que la palabra colegio no significa escuela. Actualmente en algunos lugares les llaman así, pero la palabra colegio significa reunión de personas también. Y como hay una reunión de niños que van a tomar una clase, pues se le empezó a llamar también colegio. Pero el colegio episcopal es la reunión de todos los obispos que trabajan en conjunto, unidos al Papa. Y el Papa es el obispo más importante entre todos. ¿Cómo se distingue a un obispo? Pues a un general, a un coronel, a un soldado, se les distingue por algo en particular. Bueno, en este caso, al obispo se le distingue por su vestimenta, que es una sotana negra, con una banda en la cintura de color morado, con botones de color morado, las orillitas de la sotana de color morado, un sombrerito blanco redondo que va en la cabeza que se llama solideo, que también es morado, una cruz grande que lleva en el pecho que se llama pectoral,
Un anillo que significa que él tiene una autoridad, porque los anillos antes eran como sellos, servían para sellar, y cuando está en la liturgia, cuando está en la misa, pues lleva un sombrero en forma de pico en la parte de arriba que se llama mitra, lleva un bastón de pastor que se llama báculo, y el obispo puede tener un escudo, y de hecho lo debe de tener, un escudo con su lema, que sirve para indicar también el periodo en que está al frente de una determinada iglesia. Oiga, ¿y hay algún requisito para ser obispo? Claro, la Sagrada Escritura nos indica cuáles eran los requisitos y también el Código de Derecho Canónico nos dice cuáles son los requisitos actualmente, porque ha habido ciertos cambios en los requisitos, pues porque ha cambiado también la forma de organización en determinadas cosas, la forma de entender el matrimonio y otros elementos. ¿Quién nos da estos requisitos? El mismo San Pablo, cuando le dirige una carta a su discípulo Timoteo. Pero vamos a leer esta carta al regreso del corte, porque esto se sigue poniendo interesante. No le cambies, regresamos enseguida. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento Cofepris número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino. Muchas gracias por continuar con este programa en el que espero que se estén respondiendo a tus dudas, se vaya ampliando tu cultura en relación a los temas que estamos tocando, y vamos a escuchar cuáles son los requisitos de acuerdo a la Biblia que debe de tener un obispo. Primera carta a Timoteo. Esta carta la escribe San Pablo. Timoteo fue uno de sus discípulos y es el capítulo 3. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Así que aquí hay algo interesante. Los primeros apóstoles, algunos de ellos eran casados, como San Pedro. Y los obispos, en la primera etapa de la iglesia, eran casados. Casado una sola vez. Casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe escoger a un recién convertido, a alguien que a lo mejor o era judío o era pagano y de repente se hizo cristiano, y dice en la palabra, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Así que, como puedes ver, pues se busca una persona de buena fama, que dé ejemplo por educar a sus hijos, por tener una buena manera de ser responsable en la casa, de no tener el vicio del alcoholismo, no ser alguien que se deje llevar por la ira, sino más bien alguien que ame la paz. Y esto, pues, yo creo que está perfectamente entendido. ¿Cómo puede gobernar alguien una comunidad
si no es capaz de gobernar algo más pequeño que es su casa. De hecho, en la comunidad ortodoxa se sigue todavía estos lineamientos, particularmente que los obispos sean casados, para que de esta manera se pueda ver si están cumpliendo bien con su familia y con la iglesia como tal. ¿Qué nos dice el derecho canónico actualmente sobre los obispos? Bueno, el derecho canónico pide que tengan buena fama, que hayan cumplido 35 años de edad, que tengan 5 años por lo menos como sacerdotes, que tengan el grado de doctorado o al menos licenciatura en Sagrada Escritura, en teología o en derecho canónico, o si bien no han tenido esta licenciatura, por lo menos que sean expertos en estas disciplinas. ¿Quién elige al obispo? El Papa. El Papa es el que elige a los obispos, pero fíjate bien, por recomendación de los obispos de donde va a estar elegido el nuevo obispo. A ver, para que me entiendas, los obispos tienen que ir haciendo unas listas cada determinado tiempo de algunos que podrían ser candidatos para ser un buen obispo. Por ejemplo, imagínate que el obispo de Guadalajara o el de México o el de Monterrey, pues dicen, yo conozco a un sacerdote que sería muy bueno cuando se necesite un obispo, van poniéndole en una lista y estas listas las van mandando al Vaticano. Y el Papa, viendo estas listas, elige, pero siempre se le pregunta a la persona elegida si está dispuesta a hacerlo, si no considera que haya algún impedimento, y si la persona dice que no, por alguna razón no acepta, por supuesto que no se le obliga, pero si la persona acepta, en ese momento ya habrá un momento en que se le ordene como obispo para tal. ¿Cómo se le llama al obispo cuando ya ha sido ordenado? Excelentísimo y reverendísimo. Se le dice excelencia. Y en cambio, cuando una persona ya tiene un grado más alto, arzobispo, entonces ya se le llama eminencia. El derecho canónico tiene toda una zona dentro del mismo libro dedicada a ellos, con todas sus obligaciones, con todo lo que significa cumplir con lo que tienen que hacer. ¿Cómo se le llama al territorio que un obispo va a gobernar? Se le llama diócesis si es pequeño o si tiene poca población, y en cambio arquidiócesis si es un territorio grande o tiene muchísima población. Los obispos pueden tener este cargo hasta los 75 años de edad y entonces tienen que presentar su renuncia y entonces retirarse para permitir el paso a un nuevo obispo. Y hay obispos que son llamados por el Papa para que sean sus consejeros particulares, y a estos obispos se les llama cardenales, de tal manera que ahí vamos en la parte de la jerarquía. La sede, la iglesia donde el obispo celebra ordinariamente, se llama catedral. El obispo será el encargado también de la formación de los nuevos sacerdotes a través de un seminario y tiene que presentarle al Papa información de todo lo que se va haciendo en su diócesis cada determinado tiempo en algo que se llama visita ad limina. Los obispos, para poder trabajar mejor, nos dice la Sagrada Escritura, eligieron a varios hombres a los que les impusieron las manos también, a los que nosotros les llamamos sacerdotes o curas, pero su nombre correcto es presbítero, que significa anciano en la fe. A diferencia del obispo, que puede celebrar todos los sacramentos, el presbítero no puede ordenar sacerdotes y tampoco puede confirmar. Estas son cosas que le corresponden al ordinario. Solamente el obispo puede ordenar nuevos sacerdotes y confirmar. Después vino otro grupo de personas que también ayudan al obispo, que también tienen parte del sacerdocio de Cristo. El que lo tiene en plenitud es el obispo, después el presbítero, y este tercer grupo es el grupo de los diáconos. Presbítero significa anciano en la fe, porque eran elegidos entre los hombres no de mayor edad forzosamente, sino de mayor experiencia, que se había probado también
su fama, su buena forma de vivir. Este tercer grupo surgió para especialmente atender a los más necesitados, para repartir las despensas, la ayuda económica, para visitar a los enfermos con mayor facilidad. La palabra diácono significa servidor, y este grupo solamente puede ofrecer 2 sacramentos, el bautismo y el matrimonio. Los diáconos no pueden celebrar la Santa Misa, los diáconos no pueden absolver de los pecados, los diáconos no pueden dar la unción de los enfermos, los diáconos no pueden, por supuesto, ordenar a nuevos sacerdotes, de tal manera que el obispo, todos los sacramentos. El presbítero, solamente 2 sacramentos no puede ordenar y tampoco puede dar la confirmación, y el tercer grupo, el grupo de los diáconos, solamente puede bautizar y estar presente en el matrimonio. Hay una excepción de los sacerdotes o presbíteros cuando el obispo por alguna razón no pudiera asistir a confirmar, puede delegarlo, pero es una cuestión totalmente distinta. Así que esta es la jerarquía de la Iglesia. Papa, el primer obispo entre todos los obispos del colegio episcopal. Después los obispos, que significa inspector. Después los presbíteros, que son los sacerdotes, que pueden tener cargos distintos de párroco, de vicario, de capellán, pero son todos presbíteros. Y después los diáconos, que son los que ayudan a los presbíteros. Todos los religiosos y religiosas no son parte de la jerarquía. Que yo soy monje franciscano, que benedictino, que yo soy clarisa, no son parte de la jerarquía. Forman parte de las comunidades religiosas, pero no forman parte de la jerarquía, ni el pueblo de Dios en general, que se les llama laicos, de la palabra laos griego, que significa pueblo, gente del pueblo, tampoco son parte de la jerarquía. Amigos, amigas, espero que les haya gustado este programa y seguiremos en contacto, como siempre, a través de este medio y de las redes sociales. Que Dios les bendiga. En tu camino, un programa para encontrar la meta.